Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayra Díaz y esto es Geometría con Vectores. En este video vamos a mostrar cómo calcular la distancia entre rectas, ya sea del plano o del espacio. Y esto con el objeto de mostrar que se trata nada más ni nada menos de una aplicación de las fórmulas para el cálculo de la distancia de un punto a una recta. Para ello, tenemos programada la siguiente agenda. Primero, vamos a mostrar la fórmula para calcular la distancia entre rectas en R2, o sea, en el plano. Y enseguida vamos a mostrar que hay otras dos fórmulas que se pueden aplicar para este mismo propósito en el espacio y que dependerán de si las rectas en cuestión son paralelas o no. Por último, vamos a mostrar, por supuesto, un par de ejemplos numéricos. ¿Están ustedes listos? Muy bien, bueno, pues entonces comenzamos. Muy bien, pues hay que empezar por lo más sencillo, que es calcular la distancia entre rectas del plano, o sea, en R2. En este caso, es importante caer en cuenta de que naturalmente estamos hablando ya de entrada de dos rectas que son paralelas, porque si no lo fueran, pues entonces sabemos que estas en R2 tarde o temprano se van a intersectar y por tanto la distancia entre las rectas pues será igual con cero. Así es que en tal caso pues no hay necesidad de calcular la distancia entre las rectas. Vamos a asumir pues que hablamos de rectas paralelas. Y si ustedes se fijan, la fórmula que estamos empleando en esta ocasión, pues es exactamente la misma que ocupábamos para calcular la distancia de el puntito Q a la recta L, que están representados, por supuesto, acá. ¿Por qué podemos ocupar la misma formulita? Bueno, pues porque absolutamente nada se ve alterado. Lo único que añadimos a nuestra escena o a nuestra representación es a una nueva recta que pasa por el puntito Q y es paralela a la recta L. Pero esto no afecta, decíamos, para nada el análisis que realizamos en aquella ocasión y, pues por supuesto, dado que hablamos de nueva cuenta de la distancia mínima entre las rectas, pues esta coincide con la distancia mínima entre el punto Q y la recta L, que en este caso está denotada por L sub 1. Así que, bueno, ya demostramos de dónde proviene esta formulita, no hay necesidad de volver a revisar la teoría y solo tenemos que conservar en mente que podemos reciclar la fórmula de la distancia entre un punto y una recta para calcular la distancia entre dos rectas de R2. Bien, pero si nos encontramos en el espacio, la cosa cambia radicalmente, porque tenemos dos posibles fórmulas para calcular la distancia entre rectas en R3. Y su uso depende de si las rectas son paralelas o no. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto para hacer una elección correcta. Vamos a ver pues la primera de estas fórmulas que se puede ocupar cuando las rectas son paralelas. Si ustedes se fijan, la fórmula que indica la diapositiva es exactamente la misma que nosotros ocupábamos para calcular la distancia de un punto Q a una recta L del espacio. Mismos que están representados, mismos elementos que están representados acá. La buena noticia es que entonces, para este caso del paralelismo entre rectas, podemos emplear la misma fórmula que ocupábamos para calcular la distancia de un punto a una recta en R3, porque ninguno de los argumentos, ninguno de los supuestos han cambiado y lo único que se ha añadido es que la
recta nueva que participa en nuestra escena es una que pasa por el punto Q y es paralela a la recta L. ¿De acuerdo? Y pues por supuesto, toda vez que en aquella ocasión calculábamos la distancia mínima entre el puntito Q y la recta L, pues ahora tendremos la distancia mínima entre las rectas. Ojo pues, podemos reciclar nuestra formulita y aplicarla con las precisiones que se indican en esta diapositiva. La cosa va a cambiar radicalmente cuando las rectas sean no paralelas en el espacio, porque en tal caso no podremos ocupar esta fórmula. Vamos a tratar de visualizar esto con la ayuda del software GeoGebra a continuación. En esta escena GeoGebra vemos a dos rectas del espacio que no son paralelas. ¿Por qué no podemos ocupar la misma fórmula que usábamos en la diapositiva previa? Bueno, pues por una sencilla razón. Esto obedece a que esa fórmula se basa, si ustedes recuerdan, en la construcción de un triángulo rectángulo a partir de estos elementos. Y dicho triángulo rectángulo en dicha fórmula nos era útil porque su cateto opuesto era precisamente la distancia que nosotros deseábamos calcular. No obstante, si nosotros recorriéramos al puntito Q, que está en nuestra nueva recta, en la representación, digamos hacia acá, pues es muy claro que tendríamos a un triángulo rectángulo con un cateto opuesto de longitud mayor a este que acabamos de trazar. Y esto para nada es consistente con nuestro análisis porque las rectas no se han movido. O sea, la distancia tendría que ser la misma tanto para un triángulo como para otro. Y como no es así, pues este análisis no nos sirve. No obstante, si nosotros cambiamos un poquito la perspectiva, se vuelve más fácil saber cómo calcular la distancia entre las rectas. Aquí estamos viendo a la recta L2 de frente, por eso la vemos como si fuera el puntito Q. Y es muy claro que la distancia de esta recta a la recta L1 pues sería esta que estoy indicando en color rojo. O, en otras palabras, dicha distancia puede considerarse como esta que estoy marcando, o sea, la que hay del punto P0 a la recta L2 será la misma entre las rectas L1 y L2. Fíjense bien entonces cómo vamos a resolver este tipo de problemas. Vamos a generar a un vector n que sea ortogonal tanto a la recta L1 como a la recta L2. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo obtuvimos a este vectorcito n? Pues muy fácil, simplemente habremos de multiplicar a los vectores directores de estas rectas y ¡tatán! Con eso tendremos a n. Hecho esto, lo que vamos a hacer es construir un nuevo vectorcito, que es este que vemos en color naranja, a partir de la resta q menos p0. Y enseguida vamos a calcular la proyección de u sobre el vector n. Al hacer esto,
obtendremos al vector proyección, cuya magnitud es justamente la distancia que nosotros estábamos buscando. Así es como llegamos a nuestra segunda fórmula para calcular la distancia entre rectas del espacio, misma que podremos ocupar solamente cuando éstas sean no paralelas. Esta se calculará pues como el valor absoluto del real componente de Q menos P sub 0 en dirección de n, que ya hemos discutido en videos previos de la serie, es equivalente a la magnitud del vector proyección de Q menos P sub 0 sobre el vector n. O sea, ya sea que se calcule de este modo o de este modo, estaremos hablando de la misma distancia. No hay pierde. Así es que siéntanse en libertad de ocupar una u otra forma. En lo que sí hay que tener mucho cuidado, pues es en las especificaciones que se nos dan en la fórmula. O sea, elegir correctamente a los puntitos y los vectores directores de las rectas en cuestión y asimismo calcular correctamente al vector n a partir del producto cruz de los vectores directores a y b. Vamos a resolver pues dos ejemplos numéricos sencillitos. En el primero nos piden encontrar la distancia entre las rectas L1 y L2 del plano cuyas ecuaciones vectoriales vemos en esta diapositiva. Y observamos que este vector director y este otro son paralelos, de manera que se trata de rectas paralelas y la distancia entre las mismas será distinta de cero a menos que se trate de rectas coincidentes, o sea, de que las rectas sean igualitas. Pero bueno, nosotros vamos a partir del supuesto de que no lo son, ¿correcto? Así que lo que sigue, en todo caso, es ponerle nombre y apellido a los elementos que participan en la fórmula. La formulita nos dice que tomemos a P sub 0 como el punto por el que pasa la primera recta, como el vector A al vector director de la primera recta y como Q al puntito por el que pasa la segunda recta. Observemos que es cierto. Aquí pudimos haber considerado a las ecuaciones en un orden inverso y elegir, digamos, a este punto como P sub 0, a este vector como A y a este punto como Q. Eso habría sido totalmente válido. No tiene la mayor trascendencia porque al final de cuentas eso nos conduciría al utilizarlo en la fórmula exactamente al mismo resultado. No hay de qué preocuparse y pues bueno, en este caso nos vamos a quedar con la asignación que se muestra en esta lámina. ¿Qué nos pide entonces nuestra fórmula? Por una parte, nos pide calcular Q menos P sub 0, que bajo esta designación tenemos es 2 menos 1, que es este 1, y 1 menos 1, que es este 0. Pero nos falta, por supuesto, un elemento muy importante. Sí, allá atrás ya levantaron la mano, muy bien. Se trata del vector n. N, decíamos, es el vector ortogonal a las rectas, o sea, ortogonal a este vector que hemos designado como el vectorcito A. Vamos a aplicar pues este truquito de invertir los elementos de A y cambiarle al primero el signo para obtener un vector ortogonal al mismo. O sea, aquí n sería menos 2,2. Y pues es claro que al hacer A.n o n.a vamos a obtener el real 0. Así es que podemos estar tranquilos de que sí hemos construido un vector n adecuado.
Considerando pues ya estos dos elementos concretos en mente, teniéndolos en mente, quiero decir, podemos emplearlos para el cálculo de la distancia mediante esta fórmula. Y lo demás, pues es cosa contada, porque es pura álgebra de vectores, cuya simplificación nos conduce a que la distancia entre estas dos rectas del plano es 1 sobre raíz de 2. Vamos a resolver ahora un ejercicio en el espacio. Ahora nos dan a estas tres ecuaciones vectoriales que describen a nuestras rectas L1, L2 y L3 respectivamente. Y nos piden que calculemos un par de distancias. La primera de ellas es la distancia entre las rectas L1 y L2. De manera que lo primero que tenemos que observar es que sus vectores de dirección son paralelos y por tanto habremos de ocupar la primera fórmula para la distancia entre rectas del espacio que hemos visto en este video, o sea, esta que vemos acá. Vamos a ponerle nombre y apellido a cada uno de los elementos que participan en esta fórmula y tendremos pues que P sub 0 es el punto por el que pasa la primera recta, A es el vector director de la primera recta y Q es un punto por el que pasa la segunda recta. Aquí el tema del orden que explicábamos en la lámina previa también aplica, así es que no se mortifiquen por esta razón. Ahora bien, en el numerador de nuestra fórmula aparece A cruz Q menos P sub 0. Es muy fácil verificar que este producto nos produce a este vector como resultado. De manera que nuestra fórmula nos indica que la distancia se calcula a partir de este cociente y a partir de ahí, con álgebra de vectores y simplificando radicales en la medida de lo posible, concluimos que la distancia entre esas dos rectas es 3 veces raíz de 2. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos calcular la distancia entre estas dos rectas? Digamos L1 y L3. En tal caso, ya no podríamos ocupar esta fórmula, ¿cierto? Porque los vectores directores de dichas rectas son no paralelos. Tendremos pues que ocupar no la primera, sino la segunda fórmula de la distancia entre rectas del espacio que hemos expuesto en este video. O sea, esta que vemos acá. Vamos a ocupar la siguiente notación. En este caso, vamos a decir que P sub 0 es el punto por el que pasa la recta L1. A es el vector director de la recta L1. Q es el punto por el que pasa la recta L3. Y B el vector director de la recta L3. Sabemos que teniendo todos estos elementos, lo que queda pues es calcular esta diferencia Q menos P sub 0, pero también el vector n, que no olvidemos, en las especificaciones de la fórmula se ha indicado es igual a A cruz B, siendo A y B los vectores directores de las rectas. Al hacer este producto cruz, es sencillo verificar que el vector n en este ejercicio es 0,0, menos 9. Podemos proceder pues al cálculo de la distancia a partir de nuestra fórmula porque sabemos que la componente de Q menos P sub 0 en la dirección de n se calcula de este modo. Luego de hacer toda el álgebra vectorial necesaria, llegaremos a que, en este caso, la distancia entre esas dos rectas es igual
a 3. Espero que este video les haya quedado claro y nos vemos pues en el siguiente de la serie Geometría con vectores. Hasta pronto.